Muy buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre los elementos de los hallazgos de la auditoría. Somos el grupo número 3 a cargo del ingeniero Patricio Cadena, que nos implante la materia de planificación y auditoría. Mi equipo está conformado por Amada Jiménez, Rosa Lima, Eddie Manzaba, Milena Eras y quien les habla, Luis Correa. El día de hoy les haré conocer un poco sobre los hallazgos de la auditoría. Según la normativa ISO 9000-2015, los hallazgos de la auditoría son los resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de la auditoría. Esta normativa nos permite identificar hechos o circunstancias importantes que inciden en la gestión de una entidad y que merecen ser comunicadas en el informe. Por ende, podemos deducir que el hallazgo de la auditoría es cualquier evento, registro, documentación, declaración, en definitiva cualquier cosa que esté relevante a la auditoría y sirviera para evaluar si se cumplen o no lo que se está auditando. Como siguiente punto tenemos las técnicas para obtener el hallazgo, que se dividen en tres, y estas son las siguientes: comparación de datos, obtención directo y documental, análisis de documental. Estos tres puntos son muy relevantes al momento de auditar y evaluar si cumplen o no la normativa que se solicita. Por otro lado, también tenemos los elementos del hallazgo de la auditoría. Siguiendo con el tema, hablaremos sobre los elementos de hallazgos de auditoría. La auditoría, de las normas técnicas que regulan los procesos de auditoría, establecen que los hallazgos de auditoría se integran por 4 elementos, que es el criterio, la condición, la causa y el efecto. A continuación explicaremos cada uno de ellos. Como primero tenemos el criterio, el cual comprende la concepción de lo que debe ser, es decir, con lo cual el auditor mide la condición del hecho o situación y asimismo determina los cumplimientos o desviaciones. Además, este es un parámetro razonable frente al cual debe evaluarse la obtención de bienes y servicios, la prevención de riesgos, de desviación de recursos, es decir, que también va a referirse a las prácticas administrativas de los sistemas de control e información de los procesos y procedimientos observados. Este criterio emana a una fuente de lo que puede ser, es decir, a una disposición legal, a una norma técnica, a un estándar de aceptación profesional general o a la opinión de los expertos, y lo cual se utiliza como una base para determinar el grado de cumplimiento de estas normas, metas u objetivos de la organización. Asimismo, este se refiere para evaluar las condiciones actuales de la organización. En el segundo elemento tenemos que es a la condición, la cual se refiere a la situación actual, se entiende por lo que es decir, que está encontrada por el auditor al examinar las áreas, las actividades, las funciones, operaciones o transacciones mediante las verificaciones necesarias para poder responder a los siguientes interrogantes, las cuales son qué, cuándo, dónde y cómo. La condición que refleja este grado de criterio está siendo logrado o más bien aplicado a la comparación de aquellas actividades, es decir, que se determina a la existencia de una situación irregular o de una deficiencia, es decir, que en esta lo reflejan los documentos y procesos u operaciones que están analizadas. Sí, continuando con la explicación, tenemos los elementos de un hallazgo de auditoría. Un hallazgo de auditoría se puede definir como una narración explicativa y lógica de hechos detectados que se realizan mediante en el proceso de una auditoría. Tenemos dos elementos sustanciales, que es la causa y el efecto. La causa nos menciona que es la razón básica, o también puede ser un grupo de razones por las cuales se ocurrió la condición, o también el motivo de incumplimiento del criterio. Se pueden identificar las causas mediante un examen que el auditor debe preguntarse el porqué de cada condición hasta descubrir las razones que originaron en una desviación. En este caso, su identificación requiere la habilidad y el buen juicio del auditor. Asimismo es imprescindible para el desarrollo de una recomendación constructiva que erradique, disminuya o prevenga la recurrencia de la condición. También se puede definir que, en pocas palabras, qué es el por qué ocurrió la condición. En este parámetro o en este elemento del hallazgo se define las razones por las cuales
También se define que es un párrafo o un grupo de párrafos donde el auditor definirá las razones de un hallazgo de una auditoría, o definirá las razones, perdón, de por qué y los motivos de que se incumplió con la condición. Asimismo, este es un diagrama, entonces tenemos una causa, que es el incumplimiento de la condición o criterio, y tenemos el efecto, o sea, qué es lo que ocurre. Se puede definir que es la consecuencia real o potencial cuantitativa o cualitativa de la condición descrita. Es la diferencia entre lo que es y lo que debió ser. Aquí se ponen, una vez analizada la condición o el criterio, digámosle la condición, este efecto se evalúa o se cuantifica mediante números, cifras, precisamente de manera más cuantitativa. Si no existe una manera de calificarla de manera cuantitativa, se realiza una cualitativa a la condición descrita. Y se hace recomendaciones, bueno, en este caso se hace una diferencia entre lo que es, o sea, lo que, digamos, un procedimiento, lo que es y lo que debió ser. O sea, los resultados que lo encontró no son concurrentes o no son a lo que se esperaba. Ya, aquí le muestro un diagrama o un esquema de pescado donde identificamos, generalmente se identifica causas y efectos, pero yo le he colocado también la condición o el criterio por los cuales se originan estas dos variantes. Tenemos en los ejemplos de criterio o condición, bueno, en este caso de criterio, tenemos dentro de la entidad, me voy a enfocar al área administrativa. Tenemos las normas, reglamentos, políticas internas, planes, manuales, directivas, etc. Dentro del criterio aquí se establecen ya, tiene la documentación de las normas, qué es lo que se va a seguir, etc. Las posibles causas identificadas es que dentro de la entidad, una de las principales causas es dentro de la entidad, no hay capacitación para los nuevos cooperadores de la entidad. Entonces se produce estas causas, que son desconocimiento de las normas, falta de supervisión y seguimiento. Este es en cuanto al el rol de recursos humanos, que está fallando ahí un poquito. La falta de recursos humanos, físicos y financieros. Cabe recalcar que es muy importante que el control interno sea eficiente. Pero una causa es de que sea deficiente, que significa que tendría sus fallas en los controles que se hace, en los procedimientos y en los manuales, asimismo en las políticas, porque ese control es el que está evaluando a la entidad si cumple con todos los parámetros establecidos, pero si falla, obviamente hay efectos. Falta de coordinación y comunicación entre las áreas, eso también es súper importante, ya que no hay una buena comunicación o el ambiente de trabajo no es bueno, por decirlo así. Entonces también es una causa de que se encuentre un hallazgo, y posteriormente, si este hallazgo es evaluado, es calificado, se califica de manera cuantitativa, como les decía anteriormente, o cualitativa, se recurre, que es una evidencia de auditoría, y bueno, ahí se realiza lo siguiente. Asimismo, la falta de información. Bueno, como consecuencia, bueno, en este caso, un elemento se lo define como efecto. Entonces, como efecto tenemos pérdida de recursos, incremento de costos. En el caso de que, continuando, asimismo, tenemos como efectos la pérdida de contabilidad institucional, las pérdidas de ingresos potenciales, gastos indebidos, demandas, desmotivación del personal, desmotivación de la entidad, sanciones, inefectividad en el trabajo, incumplimiento de la planeación. Entonces, de acuerdo a estas causas, se originan esos defectos que son, se podría decir ahí, son no tan, por decirlo así, presentes, pero creo que si falla dentro de la planeación, dentro de la dirección, falla y tiene como esa inestabilidad, entonces por ende
los procesos, las operaciones no se darán de la manera correcta, porque si digamos en falta de coordinación y comunicación entre áreas, esto se produce y esta causa, entonces el personal no tiene un buen ambiente laboral, no se comunican de manera indebida, entonces por eso hay desmotivación del personal, también hay ineficiencia del trabajo. Los hallazgos de auditoría deben cumplir con una serie de requisitos. Entre estos está la importancia relativa que merite ser comunicado, lo que se refiere que el hallazgo debe estar relacionado con el área donde se realizó la auditoría y el auditor encontró el hallazgo. Además debe estar basado en hechos y evidencias precisas, mismas que se reflejan en los papeles de trabajo realizados por el auditor. Así como también estos hallazgos deben tener el análisis de sus efectos inmediatos y potenciales, es decir, qué pasaría si este hallazgo es demasiado riesgoso para la entidad. También está que el objetivo debe estar debidamente argumentado y sin afirmaciones inequívocas. En este aspecto, el auditor debe corroborar la veracidad del hallazgo. También debe ser conveniente para una persona que no ha participado en una auditoría, y el hallazgo debe ser útil para el mejoramiento de la organización, es decir, que en base a este hallazgo se va a tomar acciones para el mejoramiento de la eficiencia, productividad y eficacia de la entidad. La ISO 9001 nos detalla que tenemos 4 niveles de hallazgos de auditoría. Entre ellos están el crítico, el mayor, el moderado y el menor. Se considera un hallazgo de nivel crítico cuando existen fallas por completo o colapso del sistema de gestión. En este aspecto, la falla tendría un efecto en la calidad del producto terminado o puede impedir la certificación del sistema. Este hallazgo requiere de acciones inmediatas. En el nivel mayor están los hallazgos que registran una falla en uno o más procesos del sistema de gestión de la calidad, puesto que este registra como un efecto en la calidad del producto o puede causar problemas en la certificación del sistema de gestión. El nivel moderado observa las fallas y debilidades en el sistema que aún no causan un impacto, es decir, que registra como observaciones y debe realizarse un análisis del posible problema que puede causar, así como también debe realizar un seguimiento en las posteriores auditorías. Y tenemos el análisis menor, que este no tiene efecto en la calidad, tampoco en el sistema, pero en el presente, es decir, que puede ser una no conformidad a menor, pero en el futuro. Existen condiciones que salen de los parámetros de las normativas de auditoría, los cuales funcionan como lineamientos para una correcta redacción de los hallazgos encontrados dentro de la auditoría. Sin embargo, aunque se sigan los lineamientos dentro de la auditoría, existen condiciones o factores que afectan al desarrollo de los hallazgos. A continuación presentamos los más frecuentes. Primero, la complejidad al momento de desarrollar las operaciones de trabajo. Segundo, una mala práctica del criterio del auditor. Tercero, diferencias y faltas de información por parte de los directivos o trabajadores. Esto existe cuando hay el descontrol o mala interpretación del trabajo de auditoría en la organización. Cuarto, posibilidad de que algún directivo no permita llevar a cabo la investigación. Existen muchos casos, pero los más frecuentes son cuando el directivo está involucrado dentro de hechos dolosos dentro de la organización. Quinto, la competencia del auditor. Esto existe cuando dentro del grupo de trabajo de auditores, los auditores no se ponen de acuerdo al momento de dar su criterio, afectando que no coincida el criterio de los mismos. Y por último, fuerza
condiciones de fuerza mayor, que existe, puede ser por pérdida de información a causa de desastres naturales. Continuando con los hallazgos de auditoría, presento ejemplos de hallazgos de auditoría que el profesional auditor redacta dentro de su informe. No conformidad. Poniendo como ejemplo una empresa de producción, si el vendedor o el administrador se salta algún procedimiento, lo que el hallazgo va a hacer es detectar cuáles son las faltas y cuáles son los incumplimientos mediante la técnica del monitoreo. Segundo, la observación. Este hallazgo también va a funcionar con la técnica de supervisión o vigilancia para ver el cumplimiento o las faltas de cumplimiento de las políticas establecidas por la entidad. Y por último, la oportunidad de mejoría, que son los hallazgos que el auditor redacta para que la entidad tenga mayor control de su normativa propuesta, asimismo como recomendaciones para prosperidad de la misma.